Bueno, vamos a ir empezando. Veo que hay muchísima gente, así que creo que es buena idea lo de hacer eventos conjuntos. En estas charlas siempre podemos hablar primero un poquillo de Bigotech, que es el paraguas que nos une un montón de asociaciones, grupos de charlas tecnológicas aquí en Vigo. Y digamos que la comunidad está creciendo muchísimo estos últimos años. Y de hecho seguro que nos habéis visto a algunos de nosotros en la televisión de Galicia o en el periódico. La comunidad esta, tenemos un montón de grupos que van desde grupos de PHP, Python, tenemos también ahora un Fab Lab en la calle Barcelona, en el que podéis asociaros y hacer cosillas ahí de Maker, imprimir vuestras cosillas en 3D, etc. Y bueno, no sé muy bien qué más contar. ¿Alguien de aquí cuántos conocéis los grupos de Bigotech? Levantamos la mano. Ah, bueno. Entonces creo que estoy hablando ya para que me digas. Claro, desde la entrevista de la gallega, aquí David. Bueno, pues sin más, entonces os voy a dejar con Luis Rovirosa, que yo creo que va a ser una charla muy interesante para todos, así que bueno. Muchas gracias. Bueno, antes de nada agradecer a todos por venir. La verdad es que estoy muy halagado de que estéis todos vosotros aquí. Y agradecer también a JavaScript Vigo y Python Vigo por esta charla conjunta y a Fernando por haber organizado todo esto. Bueno, yo voy a hablaros del último proyecto en el que estuve trabajando, ¿vale? De lo que hemos puesto en práctica, lo que nos ha funcionado, lo que no nos ha funcionado, aquellas cosas que realmente hemos visto que tienen un poquito más de problemas o cuál es el valor que nos ha aportado cada una de las técnicas, ¿vale? Antes de empezar, soy Luis Rovirosa, antes de empezar voy a dar un poquito de contexto, ¿vale? Llevo más de 10 años haciendo aplicaciones web, mi lenguaje nativo es PHP y también desde hace ya unos 3 o 4 años ayudamos a equipos con transformaciones técnicas, ya sea con formaciones de TDD o de Legacy Code o de Clean Code, y también siempre con una mentalidad muy lean de empezar a hacer las cosas pequeñas y a partir de ahí ir iterando, porque a veces intentamos conseguirlo todo de golpe en un solo momento y lo que genera es más frustración que otra cosa. Y también tanto mi socio Jordi como yo estamos muy vinculados con el movimiento de Software Craftsmanship, intentando crear una comunidad de desarrolladores donde compartimos lo que sabemos e intentamos hacer código de buena calidad. Dicho eso, hoy lo que vamos a hablar, o lo que voy a hablar, voy a dar un poquito de contexto del proyecto para situarnos de dónde estamos y eso también influye en algunas de las decisiones que tomamos. Y luego algunas de las cosas que hicimos, ¿no? El hecho de automatizarlo todo, los beneficios y las pegas que nos ha traído, poner el lenguaje de negocio, las reglas de negocio y el lenguaje y todo el dominio en el centro, en vez de poner como se hace otras veces, pues un framework o una tecnología por encima de lo que realmente es el producto que estamos desarrollando. Y por último, cómo hemos garantizado la calidad del proyecto y las consecuencias que eso ha tenido. Entonces, el contexto. Bueno, es un proyecto desde cero, con lo cual tiene una serie de ventajas, que es que puedes tomar todas las decisiones que quieras y tienes que tomar todas las decisiones que quieras. ¿Vale? Al final es el equilibrio entre tú eres el responsable de todo, ¿no? Después fuimos 2 desarrolladores, mi socio Jordi y yo, y estuvimos trabajando 2 meses para conseguir una primera versión. Luego estuvimos unos 2 meses sin participar en el proyecto y hemos vuelto ahora hace más o menos un mes. Con lo cual también tenemos lo que es salir del proyecto y volver a entrar y cómo eso afecta y las facilidades o dificultades que han tenido los que han mantenido el proyecto durante este tiempo. Y por último, el dominio es un sistema de turnos, ¿vale? Pues como si tú vas a Hacienda o a Carrefour, a Carrefour no, porque no sacas tickets, si tú vas a Hacienda y dices, pues quiero hacer cola para el tema del IVA o quiero hacer cola para hacer la declaración de la renta, ¿no?
Entonces esperas a que te llamen por la ventanilla que corresponda y tú te acercas ahí. Ese es el dominio del problema, ¿vale? Entonces, nuestra visión para desarrollar. Bueno, intentamos siempre hacer troceados verticales, que algo que nos encontramos mucho. Últimamente nos llaman muchas empresas de un proyecto que han empezado a desarrollar, llevan entre 9 meses y 1 año y medio de desarrollo y realmente no tienen nada en producción, ¿vale? Han empezado, han desarrollado toda la parte de backend, tienen mucha cosa de base de datos, muchísima lógica de negocio, pero lo que sería un flujo mínimo para poder, como mínimo, probar el proyecto, aunque no tenga todavía toda la funcionalidad, no existe. Entonces, realmente es muchísimo dinero y muchísimo tiempo invertido sin poder probar nada. Entonces, nuestro enfoque es simplificar el problema al máximo y coger un trocito que se pueda probar desde principio a fin. Pues, por poner un ejemplo, en el sistema de los turnos ni había colas, ni había más que una sola máquina donde podía sacar los turnos y solamente había una pantalla donde se mostraba y solamente había un empleado, ¿no? Es como, bueno, simplificas el problema al máximo, pero como mínimo, para este escenario ya podría empezar a funcionar. Con lo cual, pues en un tiempo muy cortito hemos conseguido tener el proyecto funcionando. Luego, que sea iterativo es básico para eso que estaba comentando. Reducimos el alcance de lo que queremos y vamos iterando muchas veces. Con esto lo que conseguimos es no decir que no al cliente cuando dice, no, yo lo quiero todo. Y te digo, yo te lo voy a dar todo. La única pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo te lo voy a dar? Entonces, lo que yo te digo es, vamos a trocearlo de esta forma y vamos a ir construyendo paso a paso para que desde el primer momento puedas probar si eso se adecua o no a lo que vosotros queréis. Supongo que, bueno, la mayoría de estar bastante familiarizados con esto. Automatizarlo todo. Esto para nosotros era una de nuestras obsesiones. ¿Por qué? Porque por un lado en este caso solamente éramos 2 desarrolladores, pero luego había que desplegarlo, había que documentarlo para el cliente, para que luego ellos pudieran continuar el proyecto, y realmente eso nos ha acelerado muchísimo, ¿vale? Pero era nuestra idea ya desde el principio. Y por último, lo que os he comentado, no queríamos vivir acoplados a ninguna librería, ni framework, ni nada por el estilo. Entonces, ¿esto qué implicaciones tiene? ¿O por qué este requisito? Nos ha pasado también entrar a ayudar proyectos donde realmente viven súper acoplados a su framework. Es casi imposible saber dónde está su lógica de negocio, dónde está el framework y dónde están los parches que se han hecho para poder salir del paso cuando había prisas, ¿no? Entonces, bueno, queríamos ahí poner una barrera muy clara para decir, esto es el dominio y estas son las decisiones técnicas que nosotros, como equipo técnico, estamos tomando. Pero que si en un futuro quieres cambiar, ya sea porque los requisitos cambian o porque nosotros hemos tomado una mala decisión, que no te suponga un problema para ti. Que no te quedes encerrado en la decisión incorrecta nuestra. Entonces, automatizarlo todo. Antes de nada, me gustaría saber cuántos de vosotros estáis familiarizados con Docker. ¿Soléis utilizarlo ya sea para desarrollar o tenéis puesto en producción? Para que me haga una idea y... ¿Vale? Más o menos un tercio de la gente. Si hay alguna cosa con la que no estéis de acuerdo o cualquier cosa, podéis levantar la mano y podemos discutirlo, ¿vale? Yo en Docker no soy experto, pero bueno, toda la parte de Docker que está hecha la monté yo, con lo cual como mínimo puedo hablar de por qué lo hice, ¿vale? Si veis alguna cosa. Entonces, bueno, automatizamos toda la parte de infraestructura con el objetivo de que fuera súper sencillo, es decir, un único comando y ya tienes puesto todo el setup del proyecto, tanto para desarrollar como para después desplegar. En la realidad lo que ocurrió es que para desplegar estábamos desplegando en unas máquinas pequeñas tipo Raspberry Pi, un poquito más potentes, con lo cual la parte de automatización se quedó un poquito mermada, ¿no? Porque no podías hacer un despliegue continuo ni nada por el estilo, porque al final había que ir a la máquina para poder ponerlo, ¿no? Con lo cual ahí nos quedó un poco un sabor agridulce y también la importancia de saber dónde vas a desplegar a la hora de prepararlo, ¿no? Porque, bueno, tuvimos también problemas con el tema de los distintos tipos de imágenes, ¿no? Con la Raspberry Pi, pues tienes que estar en un tipo de arquitectura que no es la misma que se suele desarrollar cuando estamos en un ordenador, ¿no? Entonces, bueno, pues cosas que ya hemos hecho tuvimos que rehacer y ahí también a veces hay que tener muy claro dónde vas a desplegar. No vale decir, no, yo lo monto con Docker y esto seguro que funciona en todos los sitios. Bueno, si la arquitectura es la misma, ¿no? Si no, tiene sus problemas. Entonces nos basamos en imágenes públicas para casi todo.
En algunos hicimos nuestras propias imágenes y luego, pues bueno, lo juntamos con Docker Compose para que fuera más sencillo. Entonces, para los que no estáis muy familiarizados, una imagen de Docker que preparamos nosotros es algo muy básico, ¿vale? Cogimos a partir de una imagen de Apache con PHP, instalamos aquellas cosas que nos hacía falta, como si estuviéramos en un Linux, pues sudo apt install lo que quieras, pues pones ahí todos los comandos que quieres ejecutar y al final tienes pues lo mismo que tendrías, pero que tendrías que configuradas a mano, pero con un solo comando, ¿vale? Entonces realmente hacerte una imagen para ti mismo es realmente sencillo, ¿vale? Luego el Docker Compose también es muy fácil, ¿vale? Lo único que tienes que hacer es le dices qué servicios quieres, con qué imágenes quieres tener, y a partir de aquí, si tienes algunas que están linkadas, bueno, en este ejemplo no hay ninguna linkada, pero es muy fácil decirle que tenga visibilidad de un servicio a otro, ¿vale? Entonces, de aquí lo que quería destacar son dos cosas que vimos. Tampoco son muy avanzadas, ¿no? Pero bueno, cuando tú tienes el fichero Docker Compose, lo que acaba ocurriendo es que es a partir de ahí hacia donde tú puedes llegar, ¿no? Y no queríamos tener todas las cosas del Docker ahí dentro. Entonces, pues bueno, con esta tontería de poner el contexto, y el build context, que dices que empiezas a partir de ahí, y ya tienes acceso a todo, y lo único que dices es, todas las cosas de Docker, pues están dentro de ese carpetito de Docker para tenerlo un poco más organizado, ¿no? Y otra de las cosas que vimos es, al trabajar en Mac, iba un poco lento todo el tema de la caché, todo el tema de las dependencias que teníamos instaladas, porque en la carpeta vendor es donde se ponen en general todas las dependencias en el mundo PHP. Entonces, claro, ahí había un montón de ficheros y eso hacía que fuera mucho más lento si lo teníamos montado con el sistema de ficheros que viene, ¿no? Entonces, de esta forma, lo único que dice es delega en que una de las dos imágenes es la correcta y no me importa si está un poquito desincronizado, pero acelera muchísimo el rendimiento en la parte de desarrollo, ¿vale? Luego, para automatizar la ejecución, utilizamos los pipelines de Bitbucket. Aquí el objetivo, o sea, en principio, cada desarrollador, mientras está trabajando, lo ejecuta en su máquina, pero bueno, pues si después hay algún tipo de despistes, pues bueno, tienes una última iteración, una última validación en el servidor de interacción continua, y realmente, bueno, como podéis ver, es súper sencillo. Le dices a partir de qué imagen partes, y le dices, bueno, pues yo quiero que la rama master se ejecute, y me diga, pues bueno, me haces esos dos comandos, ¿no? Me instalas las dependencias y me ejecutas los test, con lo cual es súper sencillo. Entonces, cuando estuvimos probando esto, vimos un par de problemas. El primero es el tema de que tardaba mucho en ejecutarse, porque claro, si le decíamos instalar todas las dependencias, pues al final son unas cuantas, y tarda alrededor de 1 minuto y medio, más o menos, en descargar las dependencias. Como lo queríamos solamente como un mecanismo de prueba, decimos, no queremos pasarnos del límite que nos daba Bitbucket, y hay una cosa que te acelera, que es el tema de las cachés, ¿vale? Que le dices, pues quiero que esta caché de Composer quede cacheado, entonces que mire si hay algún cambio, pero si no, lo coges ya directamente, ¿no? Entonces realmente esto redujo de 1 minuto y medio el tiempo de ejecución a los 2 o 3 segundos que tarda los test en ejecutarse. Y realmente, pues bueno, eso nos aceleró bastante y redujo el tiempo que estábamos consumiendo en Bitbucket. Y por último, bueno, puedes decirle que te lo ejecute en todas las ramas o que te lo ejecute solamente en una. Las vendor entiendo que las descargaban desde internet para acá y no había ningún tipo de cartel ni nada. Sí, se descargaban desde internet. No. O sea, cada vez que desplegaba y se hacía el test o el Docker, no es que estuviese en alguna caché. Bueno, en realidad se quedaba en la caché dentro de Bitbucket, ¿vale? Sí, esto es lo que hace. Tú le dices que quieres que ese directorio quede cacheado, ¿vale? Y entonces era el propio Bitbucket que lo ejecutaba una vez, y entonces a partir de ahí estaba cacheado. Y él después pues, se encargaba de gestionarlo. Pero realmente esto nos aceleraba un montón. Porque, ya digo, el tiempo se reducía de algo más de 1 minuto a muy pocos segundos. Y lo que Composer también usaba. Claro, no, bueno. Claro, entonces, pues realmente solamente con poner estas dos líneas, la línea esta de cacheame el Composer y lo defines aquí, solo con eso ya se aceleraba. O sea, eso es lo único que hay que hacer. Entiendo que para JavaScript es lo mismo y para Python es lo mismo. Al final tú pones las dependencias que quieras, dices de dónde se van a quedar almacenados y ya está. ¿Vale? Y entonces también con los comandos, nosotros para automatizarlo lo pusimos dentro de Composer, pero bueno, al final lo que queríamos conseguir es un único comando para que no tuviéramos que estar explicando qué es lo que hay que hacer.
que tú dices, no, yo quiero actualizar el código del servidor. Pues nada, haces git pull y le dices, actualiza las dependencias, ¿no? Y dices, actualizar las dependencias, ¿qué es? Pues nada, haces estos 3 pasitos, ¿no? Entonces, de una forma muy sencilla, lo que conseguíamos también era, pues, tener, vamos, que no hubiera que acordarse de nada de lo que hay que hacer, ¿no? Reducir el número de errores al máximo. Y en cierta medida, pues bueno, servía como documentación, ¿no? No es una documentación que puede utilizar gente no técnica, pero cuando quieres preparar una documentación, solo tienes que venir de aquí y decir, vale, tengo estos 3 comandos. ¿Cuáles son los que el usuario puede querer? Estos 3 comandos. Pues ya está. Y si cambian, los cambios no se hacen visibles hasta el usuario, porque sencillamente añadir una línea de ejecución más y ya lo tienes. Vale, esto realmente lo simplificó muchísimo, porque yo que me encargaba principalmente de la parte del backend, pues podía hacer cambios, la parte del frontend era decirle actualiza. Ya le da igual si había habido cambios en la base de datos, si había habido cambios en las dependencias o si había habido cualquier otra cosa. ¿Vale? Realmente fue una gozada para el otro desarrollador y para luego desplegar en producción. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que aprendimos aquí? Por un lado, bueno, simplificó muchísimo el tema del setup de las máquinas, tanto las nuestras como de los compañeros, y luego es súper fácil de actualizar. Esto para mí es donde realmente está la gracia, porque al final el setup lo haces la primera vez. Vale, es verdad que hay veces que en empresas que tardas varios días incluso en hacer el setup, pero en general no es tan duro. Lo que sí pasaba muchísimas más veces es estar actualizando y que el compañero hace un cambio y pues realmente que tú no tengas que preocuparte ni de lo que ha hecho. Le dices actualiza y te has olvidado. Lo que comentaba sirve como documentación. Y por último, lo de los pipelines de Bitbucket pues servían como un doble check de los tests. Esto, por ejemplo, cuando salimos del proyecto y volvimos a entrar, al poco de salir ya recibimos un email de que se habían roto los tests. Dice, bueno, cuando el otro no tiene la costumbre de hacer test, pues realmente tener a alguien que te garantiza que se van a ejecutar, aunque tú te olvides, es un cinturón de seguridad, ¿no? Realmente hace que lo que tú hayas estado trabajando, aunque el otro desarrollador no lo tenga en cuenta, pues como que estás un poco cubierto, ¿no? Vale, vamos con la parte, bueno, no sé si hay alguna pregunta de esta parte, de Docker. Vale, insisto, si hay preguntas, como ha hecho, podéis interrumpir sin ningún problema. Vale, vamos con la parte del dominio. ¿Cuántos de vosotros soléis trabajar con Domain Driven Design o cosas parecidas en el día a día? Vale, ¿uno? Bueno, pues entonces aquí hablaré de los beneficios y o sea, igual de lo que nos ha aportado, ¿no? Para nosotros es básico e imprescindible hablar el lenguaje de negocio. Porque lo que suele ocurrir es que tenemos múltiples palabras para una misma cosa, lo que se llama el lenguaje ubicuo, ¿vale? O incluso los de negocio tienen una palabra y nosotros técnicamente utilizamos otra, y realmente ahí hay siempre como que hacer una traducción de lo que me están queriendo decir y lo que yo tengo en código, dónde tengo que buscarlo o tal, y realmente eso complica muchísimo. En nuestro caso, utilizar los nombres de negocio, nosotros dijimos, a mí me da igual cómo se llaman las palabras, y de hecho pusieron unos nombres que eran un poco complicados. Pero digo, bueno, si estos son los que vosotros utilizáis, ya no los aprenderemos. Al principio nos costará un poco, pero realmente hará que todo sea mucho más sencillo de comunicarnos después, ¿no? Y realmente eso ha sido una gozada. Y luego lo de una única palabra por cada contenido. Que no ocurra lo típico de no tengo un usuario, o tengo un cliente, o tengo un empleado, y a veces quieren decir lo mismo, o pueden no querer decir lo mismo, ¿no? Y tú estás leyendo el código y nunca sabes si tiene una particularidad o es que el programador, o sea, el que preparó la historia lo hizo con unas palabras sin tener en cuenta los distintos matices, o que son siempre iguales, ¿no? Luego, bueno, nosotros lo estructuramos en estas capas, nosotros no hemos hecho DDD al completo, ¿vale? Utilizamos solamente algunos de los patrones. Para nosotros, con estas 4 capas fue suficiente para conseguir muchísimos de los beneficios, o por lo menos unos que a nosotros nos han aportado muchísimo valor, ¿vale? Por un lado teníamos la capa del framework, porque al final, aunque nos queramos desacoplar, no queremos reinventar la rueda, ¿vale? Luego teníamos, pero en la capa del framework lo único que teníamos eran cosas, en este caso, relacionadas con Symfony, ¿vale? Es decir, bueno, cojo una ruta, coge el contenedor de dependencias y ejecútame tal servicio, ¿vale? Algo como súper sencillo. Entonces, dentro de la capa de aplicación es donde escribíamos esa lógica de negocio, esos casos de uso que nosotros queríamos implementar, conforme nos los iban pidiendo. Luego teníamos el dominio, que es donde realmente estaba toda la lógica, la mayor parte de las reglas de negocio. Y por último estaba la capa de infraestructura, porque al final hay datos que persistir,
hay que hacer notificaciones a servicios externos, ya sea mandar un SMS o ya sea lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron las reglas que nosotros tomamos? Vale, el framework puede hablar con la aplicación, pero la aplicación nunca puede estar acoplado con el framework, porque si no, estábamos rompiendo una de las primeras reglas, y si nos dábamos cuenta que Symfony había sido una mala elección, no podríamos salir de ahí. Lo mismo con el dominio. La aplicación puede llamar al dominio, pero el dominio no debería tener en cuenta cuáles son los casos de uso, cuáles son las acciones que se quieren hacer, ¿vale? Y por último, la flecha esta está correcta, pero está invertida, ¿vale? La infraestructura conocía el dominio, pero el dominio no conocía los detalles de infraestructura. Es decir, no estábamos acoplados con la base de datos ni con ningún ORM, aunque los estábamos utilizando. Entonces, ¿cómo hacíamos esto? Bueno, nos acoplábamos del dominio y de las librerías, teniendo la interfaz dentro de nuestro dominio y luego teniendo una implementación dentro de la capa de infraestructura. ¿Vale? Es decir, por poner un ejemplo, yo puedo tener un repositorio donde tengo la interfaz definida en dominio, con lo cual yo sé que esas son las cosas que se van a poder hacer dentro de mi negocio, pero luego tengo una implementación en concreto que utilizará el ORM que nosotros queramos. Y si nos damos cuenta que el ORM está haciendo un cuello de botella, ya sea porque no hemos pensado bien las entidades o por lo que sea, podemos echar para atrás de una forma muy sencilla. ¿Vale? Y lo mismo con las librerías. Por ejemplo, aquí teníamos una librería para utilizar Socketio, otra librería para mandar SMS, y nada de nuestro dominio sabe qué implementación concreta de eventos o de SMS estábamos utilizando. Realmente, ¿cuál es la ventaja? Puede parecer a veces una tontería. Para hacer la capita esta de desacoplarte de las librerías es realmente sencillo, porque lo único que haces es defines cuál es el método público y luego lo implementas exactamente igual que lo ibas a implementar, ¿vale? Pero si te das cuenta que esa librería o ese servicio o cambian los precios y mandar SMS es muy caro o lo que sea, pues realmente es súper sencillo cambiarlo, ¿vale? Entonces, bueno, por poner un ejemplo, en este caso, el caso de los mensajes, nosotros no estábamos en el código, dentro del código PHP no había nada de lo que necesita, en este caso, nuestro ORM. Lo teníamos en un fichero YML, de forma que, pues bueno, era muy sencillo decir, pues ahora utilizo el ORM o ahora incluso utilizo un repositorio en memoria, que era lo que nosotros utilizábamos para ejecutar los tests con mayor velocidad, ¿vale? Entonces, nuestras entidades no sabían para nada que estaban persistidas de una forma o de otra, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas hemos aprendido aquí? Bueno, pues por un lado, el lenguaje ubicuo simplifica muchísimo la comunicación. No hay que estar siempre preguntando, ¿pero qué quieres decir cuando me dices tal? ¿Esto es esto o es esto otro? ¿No? Te pones de acuerdo. De hecho, nosotros hicimos una lista de palabras e incluso de algunos sinónimos que se suele utilizar, cómo queda en el código. Y esa es la palabra oficial, aunque bueno, como todos cometemos errores, siempre hay una lista de sinónimos para que, dice, vale, si alguna vez se dice esto, en realidad lo que debería haber dicho es esto otro. ¿Vale? De forma que con una lista muy sencilla todos estábamos de acuerdo de cuáles eran las palabras a utilizar y mejoró muchísimo la comunicación. Por otro lado, realmente estábamos desacoplados, o sea, podríamos cambiar cualquier cosa sin ningún tipo de problema y sería con un coste realmente bajo. Y luego, por otro lado, pues también es verdad que incrementa un poco la complejidad, ¿no? Tienes que tener muy claros cuáles son los límites de las cosas, es decir, si yo quiero crear una interfaz, tengo que saber cuáles son aquellos métodos que se van a usar y solamente esos los que se van a usar, ¿no? Y te obliga a ser un poco estricto y decir, no, esto no lo puedo usar, tengo que crearme otra clase que implemente interfaz y hay una serie de reglas que tienes que cumplir, porque si no realmente empiezas a perder, o sea, si empiezas a dejar de hacerlo, la gracia que es que puedes cambiar las cosas cuando quieras, empiezas a perderlas, ¿vale? Y enseguida te grabas. Es una de las cosas que también hemos visto en este mes que hemos salido y hemos vuelto a entrar. Si no le pones mucho cariño a las cosas, degrada todo súper rápido. Y te das cuenta de que acaba todo estando acoplado con todo enseguida, ¿vale? Entonces realmente requiere un esfuerzo y requiere un aprendizaje. ¿Vale? Para el tema de la calidad, nosotros hicimos mucha énfasis en la parte de TDD. De aquí, ¿quiénes utilizáis habitualmente TDD en el trabajo? ¿Vale? Unos cuantos. Entonces, algunas de las cosas claves para nosotros es los distintos tipos de testing,
¿vale? No intentar testearlo todo de la misma forma. Entonces, ahora voy a hablar de cómo testeamos nosotros, qué partes lo hacemos desde un enfoque más de interacción o qué nivel de rigidez hacemos los tests. Y por último también, nosotros para este proyecto hemos utilizado un montón de test dobles hechos a mano, es decir, en vez de utilizar una librería, que también hemos utilizado en algunas partes una librería de dobles, nos hemos implementado nuestros dobles a mano. ¿Vale? Esto que puede parecer una tontería, realmente te simplifica mucho las cosas. Por ejemplo, en vez de estar programando todo el tiempo que cada vez que te hago una petición a la base de datos por un ID me vas a devolver el que corresponde, nosotros nos creamos un repositorio en memoria que se comporta exactamente igual que el repositorio de producción, pero sin tener el overhead de tener que ir a la base de datos, sin tener que recrear la base de datos con todas las tablas y todas las cosas. Entonces tú puedes persistir y después puedes recuperarlo. Y te ahorras de estar poniendo todo el tiempo, cuando me llames aquí me vas a devolver tal. Cuando me llames aquí, que es como acaban quedando un montón de test, ¿no? Estás siempre especificando qué es cómo se tiene que comportar tu doble de pruebas. Y acabas muy acoplado también a la implementación que decides. Entonces, nosotros empezamos con un test de aceptación. Nosotros en general hacemos outside in, ¿vale? Empezamos desde el punto de vista del cliente, de cómo el cliente va a percibir que se va a comportar nuestro código. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue un test muy grande, es decir, pues vale, tenemos un sitio desde donde el empleado puede trabajar, que en este caso sería el Counter Call Unit. Tenemos un servicio, ¿vale? Un único servicio, que es el que se va a atender. Luego tenemos una pantalla, que sería el Counter Display. Entonces tendremos las acciones, ¿no? El cliente saca un ticket, luego el empleado llama al siguiente turno. ¿Y qué es lo que hace falta que pase? Pues esperamos que por la pantalla, cuando el empleado llama al siguiente turno, el turno que se acaba de sacar es el que se muestra. Como solamente hay un turno, ¿vale? Es un test muy bestia, ¿vale? En el sentido de que prueba muchísimas cosas juntas. Es un test que es fácil que se rompa, pero de estos tenemos del orden de 1 a 5. ¿Vale? Tenemos muy poquitos. Pero nos dan muchísima seguridad y garantizan que todo el flujo funciona como se espera. ¿Vale? Y a la vez nos permite empezar a crear el diseño de cómo va a quedar nuestro código. Después tendríamos unos test de interacción con el framework para garantizar que las rutas realmente se comportan como queremos. Entonces, en este caso es muy sencillo, ¿vale? Es decir, pues bueno, garantiza que puedes acceder a un Control Call Unit, es decir, al sitio donde trabaja el empleado, cuando está logado. Y dices, pues vale, pues hago login y lo siguiente que hago es hago una petición GET. Y si os fijáis, la validación es muy tonta. Garantízame que no ha habido un error. Al final esto es que el estatus de la respuesta del servidor ha sido un 200. ¿Vale? Pero este test, que parece una tontería, realmente nos ha aportado muchísimo valor. Porque por un lado garantiza que las rutas nunca se rompen y por otro lado garantiza que cuando devolvemos la respuesta, todos los datos que son necesarios para la respuesta existen. ¿Vale? En nuestro caso, para el frontend, como considerábamos que el proyecto era muy pequeñito y que había poca lógica de negocio dentro de la experiencia de usuario, de donde estaba el cliente, utilizamos Twi como lenguaje de plantillas. Al final se renderiza en el backend, ¿vale? Para que todo el mundo lo entienda. Entonces lo que garantizábamos es que todas las plantillas, la respuesta desde el controlador tenía todos los datos que hacían falta para las plantillas. ¿Vale? Entonces, a veces dice, no, hace falta un dato extra, o de repente te incluyo una cabecera que necesita un dato. Pues era muy fácil darse cuenta que nos habíamos equivocado, con un test tan tonto como este. ¿Se entiende la idea? Luego teníamos unos test unitarios, que estos son de los que más tenemos, que en realidad eran muy sencillos, ¿vale? Cuando yo soy una persona de a pie, hago clic y me dice, pues si soy el primero, pues el número que me ha generado es el primero. Luego tengo otro que me garantiza que los números son consecutivos, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces, unos test de un nivel mucho más pequeñitos, esto es mucho más difícil que se rompa, y si se rompe está clarísimo dónde está el problema. En los anteriores se podía haber roto, pero se podía haber roto por muchos motivos. Parte de la gracia está en que en el mensaje de error del test te indica por dónde tienen que ir los tiros, ¿no? Pero son mucho más frágiles.
Luego una estrategia que utilizamos para los test de infraestructura. Este, por ejemplo, es para acceder a la base de datos. Utilizamos el patrón repositorio y, como he comentado, pues teníamos una implementación para producción y una implementación para los tests. Pero la implementación para los tests también la testeábamos. Porque si no, claro, puedes decir, bueno, en realidad te has podido equivocar haciendo la implementación de test y te estás haciendo trampas a ti mismo. Pero no queríamos tener que mantener dos bases de código de test para las pruebas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues decimos, vale, dame en este caso el repositorio, y si os fijáis aquí abajo, es un método abstracto. ¿Vale? Entonces, gracias a la herencia, incluso en los tests, lo que conseguíamos es tener dos implementaciones de los tests, una implementación para producción y otra para el repositorio en memoria, que lo único que hacían, lo único que tenían que hacer era devolver una instancia válida del repositorio. Y a partir de aquí ya se ejecutaba, tanto para el repositorio con el ORM como el repositorio en memoria, se ejecutaba toda la batería de test. Porque estos dos test heredaban de este. Con lo cual todo el método se ejecutaba. ¿Se entiende la idea? Esta ha sido una estrategia que ha sido muy útil, porque te da muchísima seguridad de que no te haces trampas a ti mismo con tus dobles de pruebas hechos a mano. Luego, esta es la implementación en memoria, ¿vale? El fake, en este caso, que si os fijáis, es un repositorio de memoria muy tonto. Cuando le das a guardar, pues lo guarda especificando como un hash map por el ID para poderlo recuperar. Y cuando luego buscas por ID, pues lo único que haces es devolver el valor. ¿Vale? Muy tonto, pero realmente esto hace que unos tests que podrían tener que ser de integración o tener un montón de dobles hechos a mano para decir cuando me llames aquí, me voy aquí, tú le pones una instancia de estas y te despreocupas de si internamente lo está usando de una forma o lo está usando de otra. Y es súper rápido. O sea, tenemos unos tests que podrían parecer de integración, o depende cómo definamos, los test unitarios pueden ser de integración, ¿vale? Pero que son súper rápidos, que están aislados, que cumplen todas las cosas del acrónimo de los test unitarios, UTER. ¿Vale? Con lo cual, pues bueno, tenemos unos test que son más complejos, pero que realmente, claro, el repositorio no va a cambiar el comportamiento que tiene un repositorio. Con lo cual hay muy poca probabilidad de que esos test se rompan por culpa de que el repositorio esté mal. O porque me añades una regla de negocio en el repositorio. No, Find by ID, eso no va a cambiar en la vida. O sea, esa es la responsabilidad que va a tener. ¿Vale? Después también teníamos implementaciones como de mentira. En este caso era para imprimir un turno, porque cuando tú le dabas al botoncito, pues te salía un papel. ¿Vale? Entonces, claro, no queríamos en los test que estuviera saliendo nada de este estilo, ¿no? Pero tampoco queríamos estarnos preocupando de que hagas una llamada a ese método y te diga, ha fallado porque no lo has especificado que ibas a llamar a este método. Cuando utilizamos mocks, ¿vale? Si hay alguna interacción que no haya sido definida, falla. Otra cosa es que utilicemos Spice, bueno, ahí sería otro tipo de discusión, ¿vale? Pero con esta implementación realmente te despreocupas. En todos los sitios donde no te importa si se ha imprimido o no, le pones una implementación de mentira y ya está. Y en el test en concreto que quieres validar que se imprime el ticket, no utilizas este, sino que utilizas un doble que te permita validar que la interacción sea producida. No sé si estoy siendo muy técnico, ¿se entiende? Para los que no soléis hacer TDD, son muchos conceptos. ¿Dudas? ¿No? ¿Bien? ¿Fake o...? ¿Este? A ver, para el repositorio, en este caso, tenemos dos implementaciones. Una que va a ir a producción, ¿vale? Con el ORM o con las consultas SQL que tú quieras a la base de datos. Y otra implementación que solamente se va a usar en el entorno de test. Esas son implementaciones que se van a usar, ¿vale? Y después... No, el ORM es Doctrine, que es uno de los que se suele utilizar en el ecosistema de Symfony. Es un ORM que existe y podrías utilizar el que quisieras, no sé, en JavaScript, si utilizáis Mongo, pues Mongoose o no sé cuáles se usan, al final depende, pero uno que existe. Vale, entonces, lo que tengo es, además de esas dos clases que hacen la función de repositorio, tengo dos clases de test, una para cada uno de los dos tipos de clases. Esas son las que heredan esta clase y estas son las que implementan este getRepository que te devuelve una instancia, en un caso
del ORM y en el otro caso del repositorio en memoria. ¿Sí? Al final, cuando ejecutas toda la serie de test, estás ejecutando para hacer contra base de datos de verdad. y una base de datos sin relacionar con una hora de clase, ¿no? Claro, entonces esos no son unos test unitarios, son unos test que requieren infraestructura, ¿vale? El que va con el ORM al final voy contra la base de datos real, si no me hago trampas a mí mismo. Entonces, ¿cuál es la gracia? Lo que consigo es que con el repositorio en memoria no necesito tener una base de datos de verdad para el resto de los tests, porque puedo poner esa implementación que sé que se comporta como el de verdad, porque tengo una batería de test que me lo garantiza. ¿Sí? ¿Se entiende? Respecto a los repositorios, ¿cuán inteligentes tienen que ser o cuántos críticos los repositorios? Bueno, es una pregunta que desde mi punto de vista es complicada de contestar, porque al final también depende de los datos que tú tengas en la base de datos. O sea, si tú dices, hacer consultas más complejas me va a acelerar muchísimo, muchísimo. Las consultas, sin lugar a dudas, tendrás que acabar haciendo consultas más complejas y te acabarán quedando repositorios más grandes. Yo en la medida de lo posible prefiero traerme unos cuantos datos de más y filtrarlo después en memoria, siempre y cuando eso no penalice en exceso la ejecución. Es decir, claro, si tú dices, tengo una base de datos gigante y no los puedo traer todos, no los traigas todos, no estoy diciendo traerlos todos, pero probablemente no quedarte en el todos y el uno. A lo mejor hay alguna consulta que dámelos por cliente, o dámelos por un rango de fecha, o algo que de una forma más o menos sencilla te permita acotar, y luego trasladas esa lógica dentro de tu dominio, porque al final es la lógica de negocio la que te está pidiendo eso. Y no te puede pasar a veces que por intentar separar totalmente, ¿no? Lo que es el dominio del problema, y las consultas que puedes sacar de base de datos, si realmente es una consulta compleja, por ejemplo en Mongo, ¿no? Que puedes hacer aggregate, que es mucho más eficiente que a la hora de hacer muchos datos y tal, que acabes pasando esos resultados de esa consulta al dominio cuando es un modelo que realmente no debería estar ahí. Entonces estás como renunciando un poco a la separación para ganar eficiencia o ganar rapidez. Bueno, es lo que digo, que esa pregunta, dependiendo de las bases de datos y dependiendo del tipo de consultas que hagáis, tiene más sentido o tiene menos sentido. En nuestro caso era un enfoque que era muy válido, porque era un sistema de turnos, con lo cual una vez han procesado ya no los vuelves a utilizar más, excepto para estadísticas, ¿vale? Pero no impacta en el uso normal de la aplicación, ¿no? Estamos hablando de que tenemos pocas cosas. Tú me dices, no, es que tengo millones o miles de millones de datos y no tiene sentido. Pues ya está, a lo mejor lo que tiene sentido tampoco, o sea, es tener un sistema solamente de lectura que realmente esté optimizado para eso y que sea muchísimo más eficiente, ¿no? Incluso tener separado de su escritura de lectura. Entonces, bueno, ya dependiendo del problema. O sea, no sé, yo con frecuencia me suele acabar pasando que quieres abusar de los repositorios que acabas haciendo muchos más métodos de los que son necesarios, pero luego se acaba siendo un infierno, porque la lógica del problema se acaba estando dentro de una SQL. Entonces eso es, desde mi punto de vista, es una mala práctica. Entonces, que no te queda otro remedio porque por temas de cómo tienen los datos, bueno, podemos pensar si se podría montar de otra forma, pero dices, no quiero montar de otra forma, pues bueno, entonces al final hay una parte de realidad que es no puedo hacerlo más lento solo porque sea más mantenible. O sea, si impacta realmente en el cliente, ahí, pues no sé, al menos desde mi punto de vista, merece la pena hacer la optimización de tiempo. Pero una vez vemos que es un problema. En nuestro caso, veíamos que el dominio no era excesivamente complejo y veíamos que nos iba a aportar más complejidad que beneficio, ¿vale? Dicho eso, sí que intentamos que en la medida de lo posible ninguno de nuestros métodos haga las dos cosas, ¿vale? Entonces una cosa es a nivel de cómo lo programas y otra cosa es a nivel de persistencia de datos. A nivel de persistencia de datos no lo aplicamos, pero a nivel de nuestros métodos sí que si uno era una query no podía tener bajo ningún concepto ningún efecto secundario, no podía modificar ni lanzar eventos ni nada de nada, y si uno guardaba
pues entonces es lo que hace, no devuelve nada, ¿vale? Pero no vimos que nos fuera a aportar un beneficio suficiente como para eso. Dijimos, bueno, si en un momento lo necesitamos, siempre podemos hacerlo a posteriori. Al final, la gracia también es, si tú ya vas programando de una forma en que no lo acoplas todo con todo, después es más sencillo. ¿Más preguntas? ¿Sí? 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 Nosotros en producción no lo ejecutamos nunca los tests, ¿vale? Hay otro tipo de test que se podrían ejecutar, ¿vale? Dependiendo de si lo que estás buscando es garantizar que, como tengo una base de datos súper compleja y estoy haciendo unas queries muy complejas, que pueda haber algún problema. Es decir, si los datos que tienes persistidos son extremadamente complicados, a veces no te queda más remedio que lanzar consultas para ver si se comporta como tú esperas, ¿vale? En nuestro caso, nosotros lo que hacíamos es, pues bueno, en las máquinas de desarrollo, lo que teníamos es una base de datos equivalente, la misma que teníamos como estaba en el Docker, la misma que al final que iba a estar puesta en producción, acabamos lanzando los test contra ahí. Pero era una base de datos que empezaba desde cero, tú ponías los datos que necesitabas para cada uno de los test y luego al final se borraba. Sí, sí. En nuestro caso, en Bitbucket solo se ejecutaban los test unitarios, ¿vale? Y en unitarios entran también todos aquellos que son un poco más complejos, pero que utilizan un repositorio en memoria. Con lo cual teníamos bastante seguridad de que incluso nuestras acciones, aunque persistieran, se estaban probando realmente incluso en Bitbucket, ¿vale? Entonces, dependiendo de la máquina o sea, en nuestro caso, por ejemplo, en mi máquina, al lanzarse todos los tests, que actualmente no sé si son unos 500, tardaba unos 2 segundos, incluso los que iban contra base de datos, ¿vale? Como al final los test de base de datos eran muy sencillos, es insértame uno y mira si está insertado, o insértame dos y mira que los devuelve todos, son test muy tontos, ¿vale? Ver que se comportan como se espera. Entonces, yo en mi máquina los lanzaba. Si los lanzaba, por ejemplo, en el Mac, me tardaba bastante más, dependiendo también de la máquina que tengas. Entonces, los test unitarios siempre se lanzaban en 1 segundo, incluso menos, y los otros, pues ya dependiendo, subía incluso a 10 segundos o un poco más. Pero bueno, en nuestro caso, los test, si los lanzabas todos, también eran bastante rápidos igualmente. Ya te digo, yo en mi caso los lanzaba todo el rato todos, con lo cual tenía también la garantía de que funcionaban. Pero la gracia está en que los repositorios, si no los cambias, en principio ahí no se va a romper nada, ¿vale? Si no los estás tocando, no se deben romper. Y el resto de test estaban garantizados gracias a los repositorios en memoria. Entonces, claro, cuando estás tocando las clases, o sea, cuando estás tocando una que es de infraestructura, sí o sí tienes que lanzar esos test de infraestructura, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, aunque lanzaras solamente los unitarios, tenías mucha seguridad de que todo iba a funcionar. ¿Más preguntas? No, lanza, no sé. Los clientes eran españoles, las palabras las definían en inglés y, bueno, en realidad ahí la historia es un poco más compleja porque es lo de subcontrata con subcontrata con subcontrata con cliente que vende a otro y lo haces para un cliente pero lo quieres para todo el mundo. Entonces, bueno, ahí tienen los problemas de que era un producto genérico pero para este cliente, ¿vale? Entonces, bueno, pues tienes que negociar. Al final negocias y lo que consiste es en llegar a acuerdos. Pero los clientes eran españoles. Sí, lo digo porque a veces los objetos de negocio los programas, nosotros tenemos programas en inglés, pero tienes que traducir, al menos tienes que traducir el dominio. Nosotros, en la misma hoja esta que os he comentado que teníamos de acuerdos de las palabras, teníamos el acuerdo en español y la traducción en inglés, de forma que siempre quedaba claro cuál era la palabra que había que utilizar para cada término. Entonces era una forma de paliar esto que tú estás comentando. ¿Más preguntas? ¿Vale? Vale, esto lo he comentado para no tener que preocuparnos de si realmente imprimía o mandaba un SMS y demás.
Luego, ¿cómo gestionamos las dependencias para un entorno de producción, un entorno de test? Supongo que esto está en muchísimos frameworks. Tienes un sufijo que te especificas. Pues no, yo quiero estas clases, quiero que para el entorno de test me las implementes con un repositorio en memoria o con el dummy printer en este caso, y para producción me pones las instancias de verdad. Vale, entonces, de una forma muy sencilla, todos nuestros tests que utilizaban Symfony, pues realmente utilizaban instancias de test, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué aprendimos aquí? Bueno, por un lado, nos dio muchísima seguridad. PHP es un lenguaje que, a pesar de que utilices PHP Storm, para hacer refactors tiene sus ciertas limitaciones, no es como Java. En el mundo de JavaScript y Python entiendo que los problemas pueden ser parecidos. Entonces, realmente, renombrar una clase y saber que en todos los sitios está funcionando, o renombrar un paquete, un namespace, y saber que no lo has liado en ningún sitio, o incluso mover las cosas, decir, vale, voy a sacar una abstracción, o me estoy dando cuenta que una clase es muy compleja y quiero dividirlo en trocitos y saber que todo encaja, eso realmente ha sido una maravilla. O sea, o tener un mes con conflictos y ¿cuándo he acabado? He acabado cuando los test pasan. O sea, ya está, porque lo tengo todo testeado. Al haber hecho TDD, realmente el nivel de seguridad que tienes de que todo lo que tú has escrito tiene un test que lo respalda, es brutal. Y eso ahí ha sido espectacular. Lo que permitía el refactoring, luego simplificar el código, es lo que comentaba, pues al final te permite centrarte en los problemas de ahora, nos ha permitido decir, vale, me olvido de si quieres tener un montón de servicios, un montón de clientes atendiendo a la vez, un montón de gente sacando cositas, sacando tickets y demás, te centras en un único y en la segunda iteración sacarás con más. En la siguiente iteración sacarás que se puedan ordenar pues con el sistema que quieras, ¿no? O que cada empleado solamente atiende a un determinado número de servicios. Y realmente nos ha permitido centrarnos en los problemas de la hora y simplificando el código al máximo en cada momento, ¿no? Cuando ya permitimos esta funcionalidad, pues obviamente la complejidad aumenta, ¿no? Pero lo hemos podido retrasar muchísimo. Y por último, bueno, es súper necesaria la disciplina, ¿vale? Después de salir 1 o 2 meses del proyecto, al volver, pues bueno, te das cuenta de que hay muchas cosas que no son testeadas, te das cuenta de que hay algunas barreras que no se han tenido en cuenta, entonces al final empiezas a estar acoplado. Depende cómo seas, si eres como yo, te pones un poco nervioso, te bloqueas y no te queda más remedio que arreglarlo si ves que no son demasiado tiempo, o bueno, o puedes decir sigo añadiendo más basura a la poca basura que ya hay. Entonces bueno, ahí ya hay que encontrar el compromiso, pero realmente requiere una disciplina, no es algo que digas, es algo que viene gratis, ¿vale? Es algo que tienes que tener un mínimo de habilidades para poder aplicarlo, porque si no te puedes quedar bloqueado y dices, mira, me da igual, lo que quiero es producir y voy para adelante y ya veremos después, ¿no? Entonces, bueno, algún resumen de lo que nos podemos llevar. Bueno, para mí es imprescindible intentar simplificar el problema, imprescindible, y aunque nos digan que eso no es posible, la respuesta es, ya lo sé que no es posible, pero si te lo tengo que dar en trozos, ¿en qué orden te lo daría? O sea, es siempre intentar simplificar, decir, no, yo te lo voy a dar todo lo que tú quieras, todos tus deseos para hacer realidad, pero ¿cómo lo ordenamos para que realmente pueda entregarte algo pasado mañana? ¿Vale? Y eso es clave porque las prioridades cambian muchísimo. Bueno, no sé, cada uno en su contexto, ¿no? Pero por lo menos en muchas de las empresas que yo trabajo, los requisitos cambian muchísimo. De repente viene el cliente y se da cuenta de que lo que ha pedido que era maravilloso ya ha dejado de ser maravilloso, o la prioridad número 1 ha dejado de serlo, ¿no? Entonces, si has podido retrasar, escribir el código que soporta eso, realmente te has ahorrado un montón. Y le has podido entregar aquello que realmente está valorando, aunque no sea capaz de saberlo. Porque lo que se me ha ocurrido también es que, bueno, el cliente no sabe bien lo que quiere, piensa que lo quiere todo porque su cliente le ha dicho que lo necesita todo, o queda muy bonito poner en la página web que soportamos todas las funcionalidades posibles del mundo, aunque nunca se ve el precio de la complejidad que tienen después los productos, ¿no? Pero bueno, pues intentar simplificarlo, creo que como desarrolladores aporta muchísimo valor, y creo que lo hacemos muy poco en general, ¿vale? Intentar ahí yo es una de las cruzadas que tengo porque realmente aporta muchísimo valor. Luego, automatizar desde el principio, para mí también es clave. O sea, al final lo vas a acabar haciendo y cuanto antes lo hagas, más beneficio le vas a sacar. Y si tienes problemas, o sea, realmente
para automatizarlo todo, en el primer sprint estaba todo automatizado. O sea, realmente no fue tan complejo. Y mi experiencia con Docker tampoco era excesivamente elevada, ¿vale? Entonces, no es tan complicado automatizar las cosas, es ponerse un poco, o pedirle ayuda a algún colega que tenga un poco más de experiencia, y no es tan complejo. Luego, hablar del lenguaje de negocio, pues lo que hemos hablado, luego están las cosas de los idiomas y están las cosas de tal, pero bueno, en la medida de lo posible, pero por lo menos intentar llegar a un acuerdo. Igual que llegamos a acuerdo de cuáles son los estándares de código que vamos a utilizar durante el proyecto, para que no sea que cada uno formatea de la forma que quiere o escribe con los nombres de variables como quiere y demás, pues lo mismo cuando estamos hablando con las palabras, para no introducir conceptos aliens en nuestro código. Eso también nos ha aportado muchísimo. Porque realmente, cuando había un problema, decía, vale, pero ¿te estás refiriendo a esto o a esto? Y nunca había una discusión. O sea, claro, esa es la palabra que quiero utilizar, ¿no? Luego, las diferentes estrategias de TDD. En general, cuando se empieza a hacer TDD, se suele abusar mucho de los tests de integración y suele acabar ocurriendo que los tests son muy frágiles y muy lentos. Y luego no los puedes ejecutar tampoco en Bitbucket ni en ningún sitio que no tenga algo un poco más complejo montado. Entonces, el tener distintas estrategias y distintas formas de validar, ¿vale? En algunos es solamente que no ha habido un error. Lo que se conoce esto como smoke test, ¿no? Que no, si no hay humo es que más o menos ha funcionado. Pues bueno, un poco con esta idea y en principio decir, no, esto tiene que ser milimétrico. Pues bueno, decidir en cada momento qué tipo de test queremos utilizar. Y por último, utilizar algunos patrones de diseño, de TDD, perdón. Aquí digo intentar porque, bueno, yo por lo menos, la primera vez que intenté hacer un proyecto con algunas cosas de DDD, tuve que hacer rollback, ¿vale? No iba suficientemente rápido, con lo cual no era aceptable cobrarle a mi cliente por aprender yo. Y no era aceptable porque no iba a poder cumplir los deadlines del proyecto. Entonces, bueno, quizás es mejor no ser súper estricto que hacer todo perfecto y decir, no, voy a hacer solamente esta cosa, voy a intentar separar o utilizar este patrón o esta estrategia o lo que sea y llevarlo a cabo, pero tener en cuenta que hay un precio detrás de cada cosa. ¿Vale? ¿Y más preguntas? A esto último que he comentado, esto es lo óptimo para hacer un buen seguimiento del proyecto. Pero los criterios de los clientes o por requisitos económicos del examen, presupuestos y demás, ¿puedes permitir quitar diferentes partes de todo esto? Vamos a ver, decirlo en la teoría y otra cosa en la práctica de la teoría. Bueno, en nuestro caso esto es lo que nosotros hicimos, con lo cual es algo que se lo hemos dado al cliente, el cliente ha estado muy contento. Aquí, como os comentaba, ha habido varios intermediarios, pero al final el que estaba pagando por el desarrollo, porque se lo vendía a un cliente final, dice, bueno, lo que suele ocurrir es que desde la prueba piloto hasta que el cliente me hace el pedido, suelen pasar 4 meses. En este proyecto ha tardado 1 mes y lo quieren implantar en 4 centros. Entonces, claro, si miras el retorno de inversión, no quiere decir que esto haya sido la clave, porque al final pueden haber sido muchísimas cosas. Pero fue ponerlo en producción y no ha habido ningún problema. Entonces, claro, en general estamos acostumbrados a el primer cliente con el que usa el software es el conejillo de Indias y es el que se lo va a comer todo, ¿no? Y claro, en este caso no ha ocurrido nada de eso. Entonces, la experiencia de cliente final ha sido maravillosa. Entonces, eso también vale dinero. Entonces, contestando a tu pregunta, nosotros esta es nuestra forma de hacer. Si somos capaces de ser flexibles en hacer alguna cosa podemos no hacerlo. Pero yo por ejemplo, no voy a intentar simplificar, porque te voy a intentar simplificar todo lo que pueda y más, ¿vale? Para intentarte dar cuanto más valor mejor. Entonces eso, para mí, de estas, está clarísimo. Automatizar desde el principio es que la alternativa es configurarlo en mi máquina, configurar la máquina de mi compañero, configurarlo en el entorno de producción, versus configurarlo una única vez, o sea, al principio una vez. Entonces dices, vale, si no lo has hecho nunca, la primera vez puede ser más lento,
pero a partir de ahí es mucho más rápido. ¿Vale? Entonces, en esta tampoco veo forma de ahorrarte. Si dices, no tengo absolutamente ni idea de sistemas, te digo, bueno, pues a lo mejor contrata a alguien que lo haga, ¿no? Pero yo invertiría aquí porque realmente merece la... Bueno, en mi opinión, ¿eh? O sea, luego todo es discutible. Luego, hablar de baja de negocio, pues que cuánto me ahorro si no lo hago. Tampoco hay nada, aquí tampoco hay ahorro. No usar TDD, te diría, vale, si tú no sabes hacer TDD, te diría, a lo mejor no lo hagas. ¿Vale? Ahí depende mucho de la realidad de cada equipo, ¿vale? En nuestro caso, bueno, TDD somos expertos, o sea, realmente llevamos haciendo TDD muchísimo tiempo. Entonces, nosotros no somos más lentos haciendo TDD, somos más rápidos. Entonces, para nosotros tampoco quitaríamos esto. Al final, esto depende del nivel. Si tú te dices, soy experto en TDD y sé que no me aporta, en mi caso no soy experto en TDD. Entonces, a mí me aporta un overhead, o sea, para mí tiene un overhead. ¿Vale? A lo mejor llega un momento en el que soy experto en Domain Driven Design y digo, pues no me aporta ningún tipo de overhead, lo hago porque es hacer así y voy uno detrás de otro. Entonces, depende del equipo, depende del contexto. Pero, bueno, pero los conceptos son los mismos. O sea, al final que dices, vale, realmente lo que cambia es la hojita esta que he dicho, vale, esto es como yo lo especifico dentro de Doctrine con el IML. Vale, pues tendría que leerme la documentación, pero eso no me lo ahorraría por no hacer TDD, o sea, eso tendría que hacerlo igualmente, tendría que estudiarme el nuevo RM o tendría que hacer las consultas yo, o tendría que, o sea, ahí no hay un ahorro. Lo que hay un ahorro es, si yo no tengo ciertas habilidades y tengo que aprenderlas, el aprenderlas cuesta. ¿Vale? Eso cuesta un tiempo, cuesta un dinero y ¿quién lo paga? ¿Vale? Entonces, esa es una parte. Si no tienes las habilidades, no te estoy diciendo hazlo así porque es la única forma. No, no, no. O sea, una de las cosas que yo vengo a contar es cómo a nosotros cada una de estas cosas nos ha aportado mucho valor. No quiere decir que sea gratis, ¿vale? Pero nos ha aportado muchísimo valor. Entonces, si en tu contexto dices yo no hago nunca TDD, te diré no hagas TDD en un proyecto así. O contrata a alguien que sepa y aprende de él, ¿vale? Pero si no tienes a alguien que te lidere, probablemente va a ser muchísimo más lento. Es lo que hice yo cuando el primer proyecto que hice con Domain Driven Design, hice rollbacks. Y todo ese tiempo me lo comí yo. No. Hombre, tú no le vendes que vas a hacer TDD porque es más bonito ni nada. Tú le vendes. No, tú lo que le vendes es. Yo te garantizo que va a haber muchísimos menos fallos en producción. A nosotros no. Pero porque va como de serie en nuestro ADN. También depende de lo que vendas. No todas las. ¿Y qué tipo de cliente te viene? A nosotros también nos vienen muchas veces clientes que ya vienen calientes de haberse estrellado intentando hacer un desarrollo, que todos son errores, que todos son retrasos, todo el tiempo son problemas. Pues claro, cuando viene alguien así y dice, no sé, es que te lo firmo ya. O sea, me estás diciendo que todos mis quebraderos de cabeza se van a reducir porque me vas a hacer entregas cortas en vez de entregarme dentro de 9 meses, que no voy a poder probar nada. O sea, es que al final le cambias la forma de trabajar y es difícil que el cliente te diga que no. Hombre, si le multiplicas el precio por 3, a lo mejor te dice, mira, es que no me lo puedo permitir. No me lo puedo permitir. Pero si me lo puedo permitir, claro que lo quiero. Entonces, claro, ahí es también, pero no, yo vendo a peso y me da igual la calidad. Nosotros muchas veces vendemos por hora. Pero aún así, todo esto va de serie. Bueno, luego tienes que discutir, cada uno tiene el presupuesto que tiene y demás, ¿no? Pero en general, la gracia, por ejemplo, con este proyecto, con otros proyectos, es, al acortar tanto las entregas, ellos están viendo desde el primer momento que las cosas están funcionando y eso reduce muchísimo el estrés. Muchísimo. Entonces, ya no es, no, vas a estar trabajando 3 meses y después de ahí veré algo.
No, dentro de 2 semanas vas a tener un primer prototipo funcionando. No lo va a hacer todo, no va a hacer casi nada. No va a hacer casi nada. Pero como mínimo vas a tener algo que poder tocar. Y dentro de 2 semanas tendrás otra cosa que poder tocar. Y eso vende muchísimo. Por lo menos si es gente que es producto para ellos. Y al final no valoras y lo que quieres es cuantas más horas te contraten después del proyecto mejor. Porque aunque haya errores, esas horas se las vas a cobrar al triple. Entonces ya es un modelo de negocio distinto. No, pero es verdad, hay muchas empresas que funcionan así. Entonces... ¿Sí? Uh-huh. Uh-huh. Nunca habéis cagado en esa parte, es decir, que al hacer una planificación del proceso de expansión, pues habéis hecho una complejidad añadida en el proceso de simplificación. Por simplificarlo, hacerlo más complejo, quiere decir, ¿no? O sea, por simplificarlo al principio, que después acabe siendo más complejo. Lo que nos ha ocurrido, o sea, no tengo conciencia de que nos haya pasado eso, ¿vale? Porque al final lo que va haciendo es, pues bueno, una función tiene un parámetro de menos, porque no lo tiene en cuenta, con lo cual a lo mejor tiene 0 parámetros porque solo imprimes un turno y le das al siguiente y sabes qué cliente eres, sabes qué empleado eres y lo sabes todo, ¿vale? Entonces no tienes que especificar nada de nada. Entonces eso va creciendo y por ahí no ha sido una complejidad extra. Lo que sí nos ha ocurrido es entender que para el cliente algo era súper importante, por ejemplo, en el sistema de turnos, ¿vale? Es decir, en el dominio un empleado puede atender a ciertos tipos de servicios porque las habilidades que tiene o porque el equipo que tiene delante es X, ¿vale? Pues al principio un empleado atendía a la única cola que era posible, ¿no? Después un empleado podía atender a todas las colas, las podía atender. Luego podía seleccionar en qué colas podía atender. Entonces, llegó un momento en el que el mecanismo para decidir cuál era el siguiente turno no era trivial, ¿vale? Entonces, ahí, en el proceso de hacer refactor, para intentar generalizarlo más, añadimos complejidad que a día de hoy no volvería a pagar. O sea, lo mantendría un poco menos elegante, un poco menos potente, pero me habría ahorrado ese coste. Entonces, pero ahí no es por haberlo simplificado al principio, ahí ha sido, en este caso, por un error mío, de creer que eso era súper importante y no lo era. O sea, de no haber sido capaz de ver que eso que decían que era importante en realidad no lo era. De no haber sido capaz de simplificarlo más. Los requisitos han cambiado todo el tiempo, pero nosotros, por ejemplo, aceptamos de mucho gusto el cambio de requisitos. Ahí no hay ningún problema. Y tenemos la tranquilidad de que tenemos detrás una batería de test que nos respaldan en cierta medida, ¿no? Pero el cambio de requisitos constantemente. De hecho, nosotros intentábamos cambiar los requisitos para que fueran más simples. Y luego llegaba el cliente y decía, sí, muy bonito, pero ahora lo que me dijiste que me lo ibas a dar mañana, hoy es mañana, así que hoy lo quiero. Entonces, pues bueno, eso sigue llegando y aún así cosas que piensan, no, esto no era importante y al final ha acabado siendo súper importante, ¿no? Y dices, pues bueno, de eso también ocurre. O sea, eso puedes anticiparte a cómo tu cliente va a cambiar de opinión, pero no es sencillo, ¿vale? O sea, realmente o tienes muchísima pericia y luego hay cosas que el mercado te dice, no, es que, mira, lo he probado y no es así como se comporta en el mundo real. Por mucho que tu cliente te haya dicho esto, las pruebas que hice yo con usuarios reales, el tío de UX que estuvo ahí, pues pasó por alto esto, se equivocó. Pues, también hay errores, ¿no? Entonces, a nosotros los cambios de requisitos nos parecen estupendos, no hay ningún problema. Hombre, mientras no me tires todo el trabajo a la basura, que lo amplíes, me parece bien. Que un trozo quieras cambiarlo está bien. Si me dices, no, el último trabajo de los últimos 2 meses
no lo quiero porque no quiero un sistema de turnos, sino que ahora lo que quiero es un sistema de GPS, y digo, tío, vete a la mierda. Pero más allá de eso, nosotros, no sé, yo por ejemplo estoy contento con que los clientes cambien los requisitos. O sea, me parece positivo. En este sentido, ¿trabajáis con ventanas de tiempo rígidas? Es decir, antes decías, le hacemos entregas pues cada 2 semanas. ¿Dentro de esas 2 semanas aceptáis cambios de requisitos o son totalmente rígidas esas microventanas de 2 semanas? A ver, al final, yo no sé quién paga, ¿vale? Entonces, si tú vas a asumir el coste de tus errores, cambia lo que quieras. Si yo tengo que asumir el coste de tus errores, yo no lo voy a asumir. Entonces, lo que tampoco tiene sentido es seguir implementando algo porque digan, no, es que me lo dijiste antes de ayer. Da igual, ya me he dado cuenta que no, pues coño, no generes desperdicio inútil, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, los sprints no eran de un tamaño constante, porque lo que primábamos era efectivamente esto, unos troceados verticales que pudieran aportar algo distinto a lo que había. Y unas veces eran 7 días, y otras veces eran 10, y otras veces eran... Entonces, en nuestro caso, no éramos estrictos con la duración del sprint. Había un tamaño máximo, pero tampoco queremos... Porque algo que también ocurre a veces es intentar inflar las estimaciones por el simple hecho de defenderte y no equivocarte, ¿no? A nosotros no nos importa equivocarnos si nos damos cuenta que pues, algo no hemos tenido en cuenta, pues no pasa nada, se explica y ya está, ¿no? Al final, prefiero decir, mira, esto va a estar alrededor de estas fechas y ya está. Me parece mucho más interesante entregar algo que está funcionando y que aporta un beneficio que decir, no, son 2 semanas porque son 2 semanas o lo que sea. ¿Más preguntas? ¿Sí? No. Alguna vez lo hemos pasado, en muchos sitios era 100%, en otros sitios estaba por encima del 80%. En general, el porcentaje de cobertura es muy elevado. Piensa que si haces TDD casi no te queda otro remedio, excepto que lo hagas mal, pero si quieres escribir un código necesitas un test que te lo garantice. Entonces, si no tienes 100% es porque hay partes que dices, no me merece la pena el esfuerzo que me supone escribir este test para el beneficio que me aporta. ¿Vale? Yo prefiero no ser ahí súper rígido. Pero en general, cuando lo hemos pasado alguna vez, lo hemos pasado como en plan hobby, vamos a ver qué sale. Y siempre salía por encima del 80%, bastante por encima. Bueno, a veces cuando nos aburrimos le pasamos métricas de calidad para ver tal. Nosotros, por ejemplo, no lo tenemos integrado en el servidor de integración continua, que nos pase métricas. En general la complejidad es toda súper baja, excepto una clase que no hemos sido capaces de mejorar, que es una factoría, que al final es la que se encarga de crear distintos tipos de requests que nos llegan, ¿vale? Y esa ha quedado mucho más grande de lo que me gustaría. Pero a fecha de hoy no sé cómo hacerlo mejor. Entonces sé dónde está el problema, pero no sé arreglarlo. Tampoco me duele suficiente como para arreglarlo. Entonces, bueno, también es verdad que si me molestara mucho, pero esa es la que en nuestro caso está peor. ¿Más dudas? ¿No? Bueno, pues muchas gracias por venir. Espero que hayáis disfrutado, que no haya sido muy dura para las partes que no sabíais o muy fáciles para las partes que ya sabíais. Y bueno, pues nada, muchas gracias por venir.